Willem Hartley estaba sentado en su despacho, mirando los copos de nieve que caían por la ventana. La enorme mansión a las afueras de la ciudad parecía aún más vacía y fría en esta tarde de invierno. 67 años era una edad en la que muchas personas disfrutaban de unas merecidas vacaciones con sus familias, pero Willem estaba solo. Un hombre alto y delgado, con el pelo canoso y profundas arrugas en la cara, parecía más viejo que sus años. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, parecían ahora apagados y cansados. Willem se pasó la mano por la barbilla suavemente afeitada, sintiendo cada irregularidad de su piel. Su mirada se deslizó por las estanterías repletas de volúmenes sobre economía y negocios. Cada libro era un testimonio de su éxito, cada premio en la pared un testimonio de sus logros. Pero ahora todo parecía carecer de sentido. Willem se levantó y se acercó a la ventana. Sus pasos resonaron en la habitación vacía. Tras el cristal se extendía un enorme jardín, bien cuidado y desierto. Alguna vez se había oído el sonido de las risas de los niños, pero había pasado tanto tiempo que parecía un sueño. De repente sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Willem se acercó lentamente al escritorio y descolgó el auricular. «Señor Hartley», le dijo su secretaria, «disculpe que le moleste a estas horas, pero tenemos un problema con una de nuestras plantas en Asia. Necesitamos su decisión inmediata». Willem suspiró. «Muy bien, Sara. Envíame los detalles por correo electrónico. Me pondré a ello inmediatamente». Colgó el teléfono y se sentó frente al ordenador. El trabajo siempre había sido su escape de la soledad. Mantenía sus pensamientos ocupados. Evitaba que su mente se perdiera en recuerdos. Pero hoy algo iba mal. Willem sentía una extraña inquietud, como si algo estuviera a punto de suceder. Tras varias horas de trabajo, apagó el ordenador y se dirigió al dormitorio. Al pasar por el salón, Willem se detuvo. Sobre la mesa había un montón de cartas traídas por el correo de la mañana. Se había olvidado por completo de ellas. Entre las facturas y la correspondencia comercial, le llamó la atención un sobre inusual. Era pequeño y estaba ligeramente arrugado, con letra de niño en el anverso. Willem frunció el ceño. Hacía años que no recibía una carta personal. Abrió el sobre y empezó a leer. «Estimado señor Papá Noel, me llamo Héctor Ford y tengo 10 años. Sé que suelen escribir cartas a Papá Noel antes de Navidad, pero ahora necesito su ayuda. Mi madre tiene 2 trabajos para darnos de comer a mi hermana pequeña y a mí. Quiero ayudarla. Hay un trabajo de repartidor de periódicos en nuestro barrio, pero necesitas una bicicleta para hacerlo. He intentado ahorrar dinero, pero no es suficiente. Señor Papá Noel, no le pido juguetes ni caramelos. Le pido una bicicleta para ayudar a mi familia. Prometo esforzarme en la escuela y ayudar a mi madre en casa. Por favor, ayúdeme. Con esperanza, Héctor Ford». Willem releyó la carta 2 veces. No entendía cómo había llegado hasta él. Tal vez el cartero se había equivocado de dirección. Pero había algo en la carta que le conmovía. Recordó su infancia, cuando él mismo soñaba con tener una bicicleta. Recordó que trabajaba de la mañana a la noche para ahorrar para su primer coche. Recordaba lo que era tener un sueño y luchar por conseguirlo. Willem miró el reloj. Era más de medianoche. Debería haberse ido a la cama, mañana tenía un gran día. Pero en lugar de eso, se sentó ante su escritorio y empezó a escribir. «Querido Héctor», empezó, pero se detuvo. No podía contestar directamente. El niño pensaba que estaba escribiendo a Papá Noel. Willem se lo pensó un momento, arrugó la hoja y volvió a empezar. No sabía por qué esta carta le emocionaba tanto. Quizá porque le recordaba una época en la que la vida era más sencilla, en la que tenía sueños y esperanzas. O tal vez porque veía en las palabras de aquel chico un reflejo de su yo del pasado. Willem pasó toda la noche planeando cómo ayudar a Héctor sin revelar su identidad. Se dio cuenta de que comprar una bicicleta era una solución temporal. El chico necesitaba algo más, la oportunidad de un futuro mejor. Cuando los primeros rayos de sol penetraron en la habitación, Willem ya sabía lo que tenía que hacer. Llamó a su abogado y empezó a crear un fondo fiduciario anónimo para Héctor. Este fondo no solo le compraría una bicicleta, sino que también se ocuparía de su futura educación. Por primera vez en años, Willem sintió emoción y determinación.
No sabía a dónde le llevaría esta decisión inesperada, pero estaba seguro de una cosa: su vida nunca volvería a ser la misma. Esta decisión no era más que el principio. Willem no tenía ni idea de los cambios que le esperaban y de cómo una simple carta cambiaría no solo su vida, sino la del pequeño Héctor para siempre. Héctor Ford estaba sentado en el porche de su casa, viendo pasar los coches. Sus gastadas zapatillas se balanceaban en el aire, sin llegar a tocar el suelo. La casa de la familia Ford era pequeña y destartalada, pero lo más limpia y cuidada posible. El chico suspiró al mirar el patio de los vecinos, donde un grupo de niños jugaba con bicicletas nuevas. Su corazón se encogió de envidia y decepción. Habían pasado 3 semanas desde que envió la carta a Papá Noel, pero aún no había respuesta. «¡Héctor! ¡Es hora de cenar!», sonó la voz de su madre, Mia. El niño se levantó de mala gana y entró en casa. En la cocina, Mia, cansada tras 2 turnos en la cafetería local, estaba colocando en los platos una modesta cena. Su hermana pequeña, Emma, de 5 años, ya estaba sentada a la mesa, parloteando con los pies. «¿Cómo va el colegio, cariño?», preguntó Mia, intentando ocultar el cansancio en su voz. Héctor se encogió de hombros. «Bien, el señor Thompson dice que me ha ido bien en el examen de matemáticas». Mia sonrió, orgullosa de su hijo. «Eso es maravilloso, cariño. Eres un chico muy listo». Héctor le devolvió la sonrisa débilmente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en el trabajo de repartidor de periódicos del que se había enterado hacía una semana. Sería una gran oportunidad para ayudar a su madre, pero sin su bicicleta ni siquiera podría solicitarlo. Después de cenar, Héctor ayudó a mamá a recoger la mesa y fregar los platos. Mientras Mia acostaba a Emma, llamaron a la puerta. Héctor abrió y vio a un repartidor con una gran caja. «Entrega para Héctor Ford», dijo el repartidor tendiéndole un portapapeles para que lo firmara. Héctor miró la caja confuso. «Pero yo no he pedido nada. El paquete ha sido pagado por el remitente. Firme aquí, por favor». El chico firmó vacilante y se llevó la caja a casa. Para entonces Mia había vuelto a la cocina. «¿Qué es esto, Héctor?», preguntó sorprendida. «No lo sé, mamá. El mensajero dijo que era para mí». Juntos abrieron la caja y se quedaron atónitos. Dentro había una flamante bicicleta roja, igual a la que Héctor había soñado. Pegada al manillar había una nota. «Querido Héctor, he recibido tu carta. Me impresiona tu deseo de ayudar a tu familia. Espero que esta bicicleta te ayude a conseguir tu objetivo. Recuerda que la bondad y el trabajo duro siempre tienen recompensa. Tu amigo S». Los ojos de Héctor se llenaron de lágrimas de alegría. «Mamá, es de Papá Noel. Ha recibido mi carta». Mia se quedó de piedra. Sabía que no podía permitirse un regalo así y le daba vergüenza aceptar un artículo tan caro de un desconocido. Pero al ver la felicidad en los ojos de su hijo, no pudo negarse. «Es increíble, cariño. Pero recuerda que los grandes regalos conllevan una gran responsabilidad». A la mañana siguiente, Héctor se despertó antes de lo habitual. Se vistió rápidamente y salió corriendo a probar su nueva bicicleta. La sensación de libertad y oportunidad le abrumó. Después del colegio, Héctor fue directamente a la oficina del periódico local. El jefe de reparto, el señor Green, miró al niño con escepticismo. «¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Es un trabajo duro, sobre todo con mal tiempo». Héctor asintió con decisión. «Sí, señor, soy fuerte y responsable, y tengo una bicicleta». El señor Green sonrió, impresionado por la confianza del chico. «Muy bien, vamos a intentarlo. Empiezas mañana». Por la noche, Héctor le contó a su madre su nuevo trabajo. Mia estaba orgullosa pero preocupada. «Cariño, ¿estás seguro de que puedes compaginar trabajo y estudios? No quiero que tus notas se resientan». «No te preocupes, mamá. Lo haré todo a tiempo. Quiero ayudarte». Mia abrazó a su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Las semanas siguientes fueron difíciles para Héctor. Se levantaba a las 5 de la mañana para repartir periódicos antes de ir al colegio y hacía los deberes por las tardes. A pesar del cansancio, estaba contento de poder ayudar a su familia. Un día, de vuelta de un reparto matutino, Héctor vio una limusina negra aparcada no lejos de su casa.
Un hombre alto y canoso bajó del coche y empezó a mirar a su alrededor. Héctor sintió una extraña emoción al mirar al desconocido. Algo en aquel hombre le resultaba familiar, aunque el muchacho estaba seguro de no haberlo conocido nunca. El hombre se fijó en Héctor y asintió levemente con la cabeza antes de volver al coche y marcharse. Héctor se quedó mirando tras la limusina durante largo rato, sin saber que aquel momento sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Mientras tanto, en la limusina, William Hartley se recostó en su asiento, sumido en sus pensamientos. Ver a Héctor en persona le había producido una extraña emoción. El chico le recordaba a sí mismo en su juventud, igual de decidido y trabajador. «¿A dónde vamos ahora, señor?», preguntó el conductor. Willem dudó un segundo. «A la oficina. Tengo una idea para un nuevo proyecto». La limusina se puso en marcha, alejando a Willem del tranquilo barrio donde vivía Héctor. Pero los pensamientos del millonario se quedaron allí, con el niño de la bicicleta roja cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Willem Hartley estaba sentado en su amplio despacho, contemplando el paisaje urbano desde la ventana. Sus dedos golpeaban distraídamente el escritorio, sus pensamientos lejos de los informes comerciales que tenía delante. La imagen de un niño en una bicicleta roja no se le iba de la cabeza. La puerta del despacho se abrió y entró su asistente personal, Sara. «Señor Hartley, me ha pedido que le recuerde una reunión del Consejo de Administración dentro de una hora», dijo, al notar la mirada ausente del jefe. «¿Va todo bien, señor?». Willem se volvió lentamente hacia ella. «Sí, Sara, gracias. Dime, ¿te acuerdas del fondo fiduciario anónimo que creamos hace un mes?». Sara asintió. «Por supuesto, señor. El fondo para el niño, Héctor Ford. Acabamos de recibir un informe del primer gasto. Una bicicleta y material escolar». «Bien», asintió Willem pensativo. «Quiero que amplíes ese fondo. Añade fondos para pagar la escuela pública a partir del próximo curso». Sara enarcó las cejas, sorprendida. «¿Un colegio público, señor? Eso es un aumento significativo de los gastos. ¿Puedo preguntarle por qué está tan interesado en este chico?». Willem se levantó y se acercó a la ventana con la mirada perdida en la distancia. «Sabes, Sara, yo fui un chico así hace tiempo. Pobre, pero lleno de esperanza y determinación. Tuve suerte. Conocí a alguien que creyó en mí y me dio una oportunidad. Ahora quiero hacer lo mismo por Héctor». Sara asintió comprensiva. «Me pondré a ello ahora mismo, señor». Cuando ella se marchó, Willem se permitió sumirse en los recuerdos. Recordó su difícil infancia en una pequeña ciudad donde cada día era una lucha por la supervivencia. Recordó a su madre que, como Mia Ford, había tenido varios trabajos para alimentar a la familia. Y luego estaba el señor Edwards, el dueño de la fábrica local. Vio potencial en el joven Willem y le ofreció un trabajo y la oportunidad de aprender. Aquello cambió la vida de Willem para siempre. Ahora, casi 50 años después, Willem sentía que había llegado el momento de saldar la deuda. No con el señor Edwards, que hacía tiempo que había fallecido, sino con el chico que tanto le recordaba a sí mismo en su juventud. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Héctor regresaba a casa tras otra entrega de periódicos. Su nueva bicicleta roja brillaba a la luz del sol matutino. El chico se sentía cansado, pero le embargaba un sentimiento de orgullo. No se había perdido ni una sola entrega en el último mes, e incluso había recibido elogios del señor Green. Al acercarse a la casa, Héctor se fijó en un coche desconocido en la entrada. No era la lujosa limusina que había visto últimamente, sino un destartalado sedán. Un hombre alto con una chaqueta de cuero desgastada estaba de pie junto al coche, mirando a su alrededor con nerviosismo. A Héctor se le aceleró el corazón. Algo en aquel hombre le inquietaba. El chico se bajó de la moto y se acercó cautelosamente a la casa. La puerta se abrió y Héctor vio a su madre. Mia estaba pálida y tensa. Le decía algo en voz baja y con rapidez al hombre, que parecía cada vez más irritado. «¿Mamá?», gritó Héctor acercándose. Mia y el desconocido se giraron bruscamente. En el rostro de su madre se dibujó una expresión de consternación, rápidamente sustituida por una sonrisa tensa. «Héctor, cariño, ya has vuelto. Es el señor Reynolds. Es un viejo amigo de la familia». El hombre frunció el ceño mirando al chico.
Luego se volvió de nuevo hacia Mia. «Aún no hemos terminado de tener esta conversación», dijo antes de subir a su coche y marcharse. Héctor se acercó a su madre. «Mamá, ¿quién era en realidad? ¿Por qué pareces tan enfadada?» Mia suspiró y abrazó a su hijo. «No te preocupes, cariño. Cosas de adultos, no es nada grave». Intentó sonreír, pero Héctor pudo ver la preocupación en sus ojos. Aquella noche, Héctor no pudo dormir durante mucho tiempo. Oía llorar a su madre en la habitación de al lado y se sentía impotente. Estaba claro que algo iba mal, pero él no sabía cómo ayudar. A la mañana siguiente, mientras Héctor se preparaba para ir al colegio, Mia parecía más tranquila, aunque seguía cansada. «Héctor, cariño», le dijo ajustándole el cuello de la camisa, «sabes cuánto te quiero, ¿verdad?» El chico asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y sabes que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase?» Mia continuó, «pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Quiero que recuerdes que todo lo que hago, lo hago por ti y por Bella». Héctor no entendía muy bien lo que decía su madre, pero le parecía importante. La abrazó con fuerza. «Lo sé, mamá, yo también te quiero». En el colegio, Héctor no podía concentrarse en las clases. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño hombre y a su disgustada madre. Durante el almuerzo, su mejor amigo, Carlo, se le acercó. «Héctor, ¿estás bien? Pareces un poco perdido», le dijo Carlo dándole un buen mordisco a su bocadillo. Héctor se encogió de hombros. «Solo... algunos problemas en casa, supongo. Nada grave». Carlo asintió con simpatía. «Sabes, mi padre dice que los problemas son como los de matemáticas. Parecen difíciles hasta que encuentras la forma correcta de resolverlos». Héctor sonrió débilmente. «¿Tu padre es un hombre sabio?» «Sí», convino Carlo. «Por cierto, ¿has oído hablar del nuevo programa de becas? Se dice que algún ricachón ha decidido pagar la matrícula de unos cuantos alumnos del colegio público St. James». Esta noticia distrajo un poco a Héctor de sus preocupaciones. «¿En serio? ¿Cómo se solicita?» «No estoy seguro», respondió Carlo. «Pero la señorita Parker, nuestra profesora, parece saber algo al respecto. Quizá podrías preguntarle después de clase». Héctor asintió, sintiendo que el interés brotaba en él. La oportunidad de estudiar en un prestigioso colegio público parecía algo de otro mundo. Pero ¿por qué no intentarlo? Después de clase, Héctor se acercó a la señorita Parker. La joven profesora siempre había sido amable con él y a menudo le elogiaba por sus progresos en matemáticas. «Señorita Parker, he oído hablar del nuevo programa de becas de St. James. ¿Sabe cómo solicitarla?» La profesora miró sorprendida al chico. «Héctor, quería hablarte de ello. El caso es que tu nombre ya está en la lista de candidatos». Héctor estaba confuso. «Pero, ¿cómo? Yo no he presentado nada». La señorita Parker sonrió. «Parece que alguien te ha recomendado. El comité estudiará tus notas y las referencias de tus profesores. Si todo va bien, podrás empezar en St. James's el próximo curso». Héctor no daba crédito a lo que oía. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «Gracias, señorita Parker, y no sé qué decir. Solo sigue estudiando duro, Héctor», respondió la profesora. «Tienes mucho potencial». De camino a casa, Héctor casi voló en su bicicleta sin sentirse cansado. Estaba impaciente por darle la buena noticia a su madre. Quizá le ayudaría a olvidar sus problemas y al misterioso señor Reynolds. Pero cuando se detuvo frente a la casa, el corazón se le volvió a apretar. El destartalado sedán volvía a estar aparcado delante. A través de la ventana, Héctor vio a su madre sentada a la mesa de la cocina. Parecía cansada y deprimida. A su lado estaba sentado el señor Reynolds, diciendo algo rápido e insistente. Héctor se dio cuenta de que tendría que dejar de lado sus buenas noticias. Ahora había algo más importante e inquietante, algo que tenía que comprender y quizá ayudar a resolver. Con el corazón encogido se bajó de la moto y se dirigió a casa, dispuesto a defender a su familia de cualquier amenaza. Mientras tanto, en su lujoso despacho, Willem Hartley firmaba documentos para ampliar el fondo anónimo destinado a Héctor Ford. No era consciente de los retos a los que se enfrentaba la familia del chico, pero sentía que estaba haciendo lo correcto. Willem confiaba en que la educación y el apoyo ayudarían a Héctor a superar cualquier dificultad, igual que una vez le habían ayudado a él mismo. Los destinos de Willem y Héctor
separados por décadas y estatus social, empezaban a entrelazarse cada vez más. Pero a ambos les quedaban aún muchas pruebas por superar antes de darse cuenta del verdadero significado de su vínculo. Mientras tanto, Héctor abrió lentamente la puerta principal, con el corazón palpitándole de emoción. Mia y el señor Reynolds guardaron un abrupto silencio al oír sus pasos. Mamá se secó rápidamente los ojos e intentó sonreír. «Héctor, cariño, ya estás de vuelta. ¿Qué tal el día en el colegio?» El chico desvió la mirada de su madre al desconocido, sintiendo la tensión en el aire. «Bien», respondió con cautela. «Mamá, tengo algunas noticias». El señor Reynolds se levantó bruscamente, interrumpiendo a Héctor. «Mia, tenemos que terminar nuestra conversación, en privado». Mia parecía confusa, pero asintió. «Héctor, cariño, ¿por qué no vas a tu habitación y empiezas los deberes? No tardaré en llegar». Héctor quiso objetar, pero la mirada de su madre lo detuvo. Caminó lentamente hacia su habitación, pero se detuvo a la vuelta de la esquina, escuchando. «Mia, no puedes esconderte para siempre». La voz del señor Reynolds sonó áspera. «Tiene derecho a saberlo. Por favor, Frank». Mia podía oír la desesperación en su voz. «Dame un poco más de tiempo. No puedo. Ahora no. Has tenido un año. El tiempo se acaba. Si no se lo dices tú, se lo diré yo». Héctor oyó el portazo y se metió rápidamente en su habitación. Sus pensamientos se arremolinaban en una vorágine de preguntas. ¿De qué hablaban mamá y el señor Reynolds? ¿Quién era él? ¿Y qué secreto ocultaba mamá? En su lujoso despacho, William Hartley miraba las fotos de los candidatos a las becas de St. James's School. Su mirada se detuvo en el rostro sonriente de Héctor. «Sara», llamó a su ayudante. «Cuéntame más sobre este chico, Héctor Ford». Sara abrió una carpeta. «Héctor Ford, 10 años. Excelente estudiante, especialmente bueno en matemáticas. Vive con su madre y su hermana pequeña. El padre está ausente. Hace poco empezó a trabajar como repartidor de periódicos». Willem asintió pensativo. «¿Y su situación familiar? ¿Algún problema?» Sara dudó. «Nada concreto, señor. Pero hay indicios de dificultades económicas. La madre tiene 2 trabajos». Willem se sintió culpable. Quería ayudar, pero no podía quitarse de encima la sensación de que se estaba entrometiendo en la vida de otra persona. «De acuerdo, manténme informado y, Sara, aumentemos el monto de la beca. Añádele fondos para uniformes escolares y libros de texto». Mientras Sara salía, Willem se acercó a la ventana. Su mirada vagaba por el paisaje urbano, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba su propia infancia difícil, el padre que nunca había conocido y la madre que había hecho todo lo posible por darle una oportunidad de tener una vida mejor. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El número era desconocido. «Al habla Willem Hartley». «Señor Hartley». La voz al otro lado de la línea era grave y ronca. «Me llamo Frank Reynolds. Tenemos que hablar de Héctor Ford». Willem se tensó. «Perdone, pero ¿quién es usted y de dónde ha sacado esta información?» «Digamos que tengo mis fuentes, y tengo información que podría interesarte. Información sobre el pasado del chico y su familia». Willem sintió que la ira le invadía. «Señor Reynolds, no sé quién es usted ni lo que intenta conseguir, pero yo no participo en juegos de chantaje o extorsión». «Esto no es un juego, señor Hartley». La voz de Reynolds se volvió más áspera. «Se trata de la verdad, y sobre cómo algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre». Antes de que Willem pudiera replicar, Reynolds colgó. El millonario permaneció de pie, sosteniendo el teléfono y sintiendo que la ansiedad le embargaba. ¿Quién era ese tal Reynolds? ¿Y qué secretos sabía de Héctor? Mientras tanto, Héctor estaba sentado en su habitación intentando concentrarse en los deberes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación y al extraño comportamiento de su madre. Se sobresaltó cuando oyó que llamaban a la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó Mia abriendo la puerta entreabierta. Héctor asintió, viendo a su madre sentarse en el borde de la cama. Parecía cansada y un poco asustada. «Cariño, ¿dijiste que tenías noticias?» Héctor olvidó por un momento sus preocupaciones, recordando la beca. «Sí, mamá.
¿Te lo puedes creer? Me han seleccionado como candidato a una beca en el Colegio St. James. Si todo va bien, podré estudiar allí. A Mia se le iluminó la cara de auténtica alegría. «Oh, Héctor, eso es maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti». Abrazó a su hijo, y por un momento todos los problemas parecieron desaparecer. Pero entonces Héctor se apartó, mirando a su madre a los ojos. «Mamá, ¿quién es el señor Reynolds? ¿Por qué ha venido?» La sonrisa de Mia se desvaneció. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «Héctor, hay cosas sobre nuestra familia que no sabes. Siempre he querido protegerte, pero quizá haya llegado el momento de contarte la verdad». El corazón de Héctor latió más deprisa. «¿Qué verdad, mamá?» Mia abrió la boca, pero en ese momento llamaron con fuerza a la puerta. Ambos se sobresaltaron. «Voy a ver quién es», dijo Mia levantándose. «Luego hablamos, ¿vale?» Héctor asintió, decepcionado. Oyó a su madre abrir la puerta y luego voces apagadas. De pronto se oyó una exclamación y Héctor salió corriendo de la habitación. Un policía estaba en la puerta con el señor Reynolds a su lado. «¿Mia Ford?», preguntó el agente. «Tenemos una orden de arresto contra usted». Héctor sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Mamá?», le temblaba la voz. Mia se volvió hacia su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Héctor, cariño, todo va a salir bien. Llama a Hannah, ella cuidará de ti». Mientras el policía esposaba a Mia, el señor Reynolds miró a Héctor. «Lo siento, muchacho, pero la verdad tiene que salir a la luz». Héctor vio cómo se llevaban a su madre y sintió que su mundo se derrumbaba. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía una cosa: necesitaba ayuda. En su despacho, William Hartley se paseaba nervioso de un rincón a otro. La llamada de Reynolds le había mantenido en vilo. Sentía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. De repente se dio cuenta, cogió el teléfono y marcó el número. «¿Peter? Soy Willem. Necesito que me ayudes. Se trata de un niño llamado Héctor Ford y de su madre, Mia Ford. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre ellos y sobre un hombre llamado Frank Reynolds. Y Peter, es urgente». Al colgar el teléfono, Willem sintió una extraña inquietud. No podía explicar por qué, pero sentía que el destino de aquel chico estaba relacionado de algún modo con el suyo. Mientras tanto, Héctor estaba sentado en el porche de su casa con los brazos alrededor de las rodillas. Hannah, la hermana de su madre, no paraba de hablar por teléfono con abogados y con la policía. Pero Héctor apenas se daba cuenta de nada a su alrededor. Su mirada estaba fija en la nada, y la misma pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Por qué? Cuando Carlos se enteró de lo ocurrido, corrió a casa de su amigo. Se sentó junto a Héctor sin saber qué decir, pero sintiendo que debía estar allí. «Hola», pronunció por fin. «No sé qué está pasando, pero estoy aquí. Si necesitas algo». Héctor giró lentamente la cabeza hacia su amigo. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas que estaba conteniendo. «Carlo, no lo entiendo. Mi madre no puede haber hecho nada malo. Es la persona más amable que conozco». Carlo puso una mano en el hombro de su amigo. «Seguro que es un error. Tu madre es fuerte. Lo superará». En ese momento, otro coche se detuvo delante de la casa. De él se bajó un hombre alto y canoso con un traje caro. Héctor lo reconoció. Era el mismo hombre que había visto en la limusina hacía unas semanas. Willem Hartley, pues era él, se acercó lentamente a los chicos. Su rostro expresaba auténtica preocupación. «¿Héctor Ford?», preguntó amablemente. Héctor asintió, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Me llamo Willem Hartley. Y un amigo de tu familia. Me he enterado de lo que ha pasado y quiero ayudar». Héctor miró al desconocido con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Puedes traer a mi madre de vuelta?». Willem se agachó frente al chico, mirándole directamente a los ojos. «Haré todo lo que esté en mi mano, Héctor, te lo prometo. Pero primero necesito saber toda la verdad. ¿Estás dispuesto a ayudarme?». Héctor dudó solo un instante antes de asentir. No sabía quién era aquel hombre ni por qué quería ayudarle, pero en aquel momento Héctor estaba dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza. Willem se enderezó y miró hacia la casa. «Tenemos que hablar. ¿Dónde está Hannah?».
Como en respuesta a su pregunta, Hannah salió al porche. Miró sorprendida a Willem. «¿Quién es usted?», preguntó con recelo. Willem le tendió la mano. «Willem Hartley. Estoy aquí para ayudar a Mia y Héctor. No tenemos mucho tiempo y tenemos mucho que discutir». Hannah dudó, pero algo en los ojos de Willem la hizo asentir. «De acuerdo, entremos». Cuando entraron en la casa, Héctor sintió una extraña excitación. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en aquel terrible día sintió un atisbo de esperanza. Y en algún lugar de la ciudad, en una pequeña celda de detención, Mia Ford estaba sentada con los brazos alrededor de la cabeza. Sabía que su pasado había acabado por alcanzarla, pero ahora sus pensamientos se centraban en su hijo. Rezaba para que Héctor estuviera a salvo y para que, cuando se supiera la verdad, pudiera perdonarla. Mientras tanto, Willem Hartley estaba sentado en el salón de la casa Ford, observando atentamente a Héctor y a Hannah. El chico parecía perdido y asustado, y Hannah se frotaba nerviosamente el borde de la blusa. La tensión en la habitación era casi palpable. «Entonces», empezó Willem, intentando hablar en voz baja, «cuéntame todo lo que sepas sobre la situación de Mia». Hannah respiró hondo. «Para serle sincera, señor Hartley, yo misma no entiendo mucho. Mia siempre ha sido muy reservada, sobre todo en lo que se refiere a su pasado». Héctor levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué mamá nunca dijo nada?» Hannah pasó el brazo por los hombros de su sobrino. «Creo que quería protegerte, cariño». Willem asintió pensativo. «¿Y qué puedes decirme de Frank Reynolds?» Ante la mención de ese nombre, Hannah se tensó. He oído ese nombre antes. Mia lo mencionó hace unos años, pero se negó a dar detalles. Lo único que sé es que tiene algo que ver con su vida antes de que naciera Héctor». Willem se volvió hacia el chico. «Héctor, ¿has oído hablar alguna vez de la vida de tu madre antes de que tú nacieras? ¿Sobre tu padre, por ejemplo?» Héctor negó con la cabeza. «No, señor. Mamá siempre decía que solo éramos nosotros dos, y que éramos la mejor familia del mundo». Willem sintió compasión. Él mismo había crecido sin padre y sabía lo duro que podía ser para un niño. En ese momento sonó el teléfono de Willem. Se disculpó y salió al pasillo para contestar. «Peter, ¿tienes algo?» La voz al otro lado de la línea sonaba tensa. «Willem, ¿estás sentado? Lo que he encontrado es complicado». Willem se apoyó en la pared, sintiendo que la ansiedad le embargaba. «Habla». Mia Ford no es su verdadero nombre. Hasta hace 10 años era conocida como Sophie Clark. Estaba casada con un hombre llamado Christopher Reynolds. Willem sintió que se le cortaba la respiración. ¿Reynolds? ¿Es pariente de Frank Reynolds? «Es su hermano», respondió Peter. «Christopher Reynolds era un hombre de negocios de éxito, pero hace 10 años desapareció. La policía sospechó que había sido asesinado, y la principal sospechosa era su mujer, Sophie, pero no tenían pruebas suficientes para hacer un arresto. Sophie desapareció poco después, al parecer cambiándose el nombre y empezando una nueva vida como Mia Ford». Willem sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Y Héctor? Él es...» «Sí», confirmó Peter. «A juzgar por las fechas, Héctor es hijo de Christopher Reynolds. Willem, hay algo más. Frank Reynolds afirmó hace poco que tiene nuevas pruebas de la implicación de Sophie en la desaparición de su hermano». Willem cerró los ojos, intentando comprender toda aquella información. «Gracias, Peter. Manténme informado». De vuelta en el salón, Willem vio que Héctor se había quedado dormido en el sofá, agotado por los acontecimientos del día. Hannah lo había tapado con un plate y ahora estaba sentada mirando por la ventana con aire ausente. «Señor Hartley», dijo en voz baja sin volverse, «usted no es solo un amigo de la familia, ¿verdad? ¿Por qué está tan interesado en ayudar a Mia y Héctor?» Willem se acercó y se sentó a su lado. «Yo mismo veo en Héctor a un chico joven, un chico que necesita una oportunidad, y no puedo quedarme de brazos cruzados cuando veo a una familia en apuros». Hannah se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Has aprendido algo, verdad? ¿Algo sobre el pasado de Mia?» Willem asintió. «Sí, y me temo que es más complicado de lo que pensábamos». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Hannah se sobresaltó y fue a abrir.
Un detective estaba en el umbral. «Señorita Ford, soy el detective Michael Burns. Necesito hablar con usted y con Héctor sobre Mia Ford». Willem se levantó, sintiendo que la situación se volvía cada vez más tensa. Sabía que ahora su papel sería aún más importante. Tenía que proteger a Héctor y llegar al fondo de esta enrevesada historia. Mientras el detective entraba en la casa, Willem tecleó rápidamente un mensaje a su abogado. «Ve a la dirección inmediatamente. La situación se está complicando». Héctor, despertado por el timbre, se sentó en el sofá frotándose los ojos. Al ver al detective, miró temeroso a Willem. «Todo va a salir bien, Héctor», dijo Willem en voz baja, poniendo una mano en el hombro del chico. «Te prometo que lo solucionaremos». Pero en el fondo, Willem sabía que aquella promesa no sería fácil de cumplir. Los secretos del pasado de Mia Ford apenas estaban empezando a desvelarse, y presentía que les esperaban más desafíos. El detective Burns se sentó frente a Héctor, con el rostro serio pero no exento de simpatía. «Héctor, tengo que hacerte unas preguntas sobre tu madre. ¿Estás preparado para hablar conmigo?» El chico asintió vacilante, agarrando con fuerza la mano de Willem. El interrogatorio que cambiaría la vida de Héctor para siempre había comenzado. El detective Burns sonrió suavemente a Héctor, intentando crear una atmósfera de confianza. «Héctor, no tengas miedo. No estoy aquí para hacerte daño ni a ti ni a tu madre. Solo quiero entender lo que ha pasado». Héctor asintió nervioso, con los dedos aún agarrando con fuerza la mano de Willem. «Por favor, dime qué sabes de la vida de tu madre antes de que tú nacieras», empezó el detective. Héctor negó con la cabeza. No sé nada. Mamá nunca me lo contó». El detective Burns miró a Willem, que asintió débilmente. «¿Y qué puede decirme del señor Reynolds? ¿Le habías visto antes?» Héctor frunció el ceño. «Hoy mismo. Vino a ver a mamá y estuvieron discutiendo. Escuché parte de su conversación». Los ojos del detective brillaron con interés. «¿Y qué oíste?» «Dijo algo de que mamá no puede esconderse para siempre y que alguien tiene derecho a saber la verdad», balbuceó Héctor. «No entiendo de qué iba todo eso». Willem sintió que Hannah, sentada a su lado, se ponía tensa. Se dio cuenta de que estaban a punto de revelarse cosas que podrían cambiar la vida de esta familia para siempre. El detective Burns respiró hondo. «Héctor, hay cosas de tu madre que no sabes. Ella vivió una vida diferente antes de que tú nacieras». Héctor miró confuso a Willem y luego a Hannah. «¿Qué significa eso?» Willem decidió que era el momento de intervenir. «Detective, quizá deberíamos hablar de esto sin Héctor. Es demasiado joven para...» Pero el detective negó con la cabeza. «Señor Harley, entiendo su preocupación, pero Héctor es una figura clave en este caso. Necesita saber la verdad». Héctor se enderezó, con los ojos llenos de determinación. «Quiero saberlo. Por favor, cuéntemelo todo». El detective asintió. «De acuerdo, Héctor. Tu madre... Su verdadero nombre es Sophie Clark. Hace 10 años estaba casada con un hombre llamado Christopher Reynolds». Héctor sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Qué? ¿Pero qué pasa con...?» «Christopher Reynolds desapareció hace 10 años, poco después de que tú nacieras», continuó el detective. «La policía sospechaba que se había cometido un crimen, pero no había pruebas suficientes. Tu madre era la principal sospechosa». Se hizo un gran silencio en la habitación. Héctor se quedó atónito, intentando comprender lo que había oído. Pero mi madre no podría... Ella nunca... Le temblaba la voz. Willem le rodeó los hombros con el brazo. «Héctor, no sabemos toda la verdad. Tu madre te quiere. Eso es lo más importante». El detective Burns asintió. «El señor Hartley tiene razón. Estamos aquí para averiguar qué pasó realmente. Tu madre no ha sido condenada por ningún delito». Hannah, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló de repente. «No puedo creer... Quiero decir, Sophie. Ella nunca dijo...». El detective se volvió hacia ella. «Señora Ford, ¿de verdad no sabía nada del pasado de su hermana?» Hannah negó con la cabeza. «No, le juro que no. Llegó a mi vida hace 10 años.
Dijo que había huido de un marido maltratador. La creí y no hice preguntas. Willem observaba la escena con atención. Podía sentir que la situación se estaba complicando cada vez más. «Detective, ¿qué va a pasar con Mia ahora? Quiero decir, Sophie?» «Sigue detenida mientras investigamos las nuevas pruebas aportadas por Frank Reynolds», respondió el detective. «Pero la gran pregunta ahora es qué hacer con Héctor». Todas las miradas se volvieron hacia el chico, que parecía completamente perdido. «Quiero ver a mi mamá», dijo Héctor en voz baja. «Por favor, tengo que hablar con ella». El detective Burns negó con la cabeza. «Eso todavía no es posible, Héctor, pero te prometo que, en cuanto podamos, concertaremos una cita». Willem sintió que tenía que hacer algo. «Detective, estoy dispuesto a responsabilizarme de Héctor mientras dure la investigación. Tengo los recursos para garantizar su seguridad y comodidad». Hannah miró a Willem sorprendida. «Señor Hartley, es muy generoso por su parte, pero ¿por qué está tan interesado en ayudarnos?» Willem respiró hondo. Se dio cuenta de que era el momento de revelar sus cartas. Porque me veo reflejado en Héctor. Yo también crecí sin padre, sin saber la verdad sobre mi pasado. Y juré que si alguna vez podía ayudar a un niño en una situación similar, haría todo lo posible. Héctor miró a Willem con nueva comprensión. «¿Tú de verdad quieres ayudarme?» Willem asintió. «Sí, Héctor. Te prometo que haré todo lo que pueda para protegerte y averiguar la verdad sobre tu familia». El detective Burns se frotó la barbilla pensativo. «Es una oferta poco habitual, señor Hartley, pero dadas las circunstancias, puede ser la mejor opción para Héctor. Por supuesto, tendremos que hacerlo oficial». Hannah parecía insegura. «No sé. Héctor, ¿qué opinas?» El chico miró a Willem, luego a Hannah y finalmente al detective. Quiero quedarme con el señor Hartley, pero también quiero ayudar a encontrar la verdad sobre mamá. Ella no pudo haber hecho nada malo, lo sé». Willem sintió que su corazón se llenaba de determinación. Sabía que les esperaba un camino largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo por el bien de Héctor. «De acuerdo», dijo el detective Burns. «Empecemos con el papeleo necesario. Mientras tanto, Héctor, intenta descansar. Tenemos mucho trabajo por delante». Cuando el detective se marchó y Hannah fue a acostar a Héctor, Willem se quedó solo en el salón. Sacó el teléfono y marcó un número. «Peter, soy yo otra vez. Necesito que investigues más. Averigua todo lo que puedas sobre Christopher Reynolds y su desaparición. Además, mira si hay alguna conexión entre él y mi familia. Tengo la extraña sensación de que esta historia puede tener más que ver con nosotros de lo que creemos». Colgando el teléfono, Willem miró la foto de Mia y Héctor que había sobre la repisa de la chimenea. Se juró a sí mismo que revelaría la verdad, fuera cual fuese. Hacía una semana que Héctor se había mudado a la espaciosa mansión de Willem Hartley. El muchacho aún parecía confuso y deprimido, pero Willem hizo todo lo posible para que se sintiera como en casa. Una mañana, durante el desayuno, Willem decidió que había llegado el momento de actuar con más decisión. «Héctor», empezó, «creo que es hora de que vayamos a visitar a tu madre». Los ojos del chico se abrieron de sorpresa y esperanza. «¿De verdad? ¿Podemos hacerlo?» Willem asintió. «He hecho los arreglos con el detective Burns. Nos han autorizado una breve visita esta tarde». Héctor se levantó de un salto de la silla y abrazó a Willem con fuerza. «Gracias, señor Hartley. Gracias». Esa misma tarde llegaron al centro de detención. Mia, o Sophie, como la llamaban ahora, parecía demacrada, pero una sonrisa iluminó su rostro al ver a su hijo. «Héctor, cariño», susurró, abrazándolo por encima de la mesa. Willem observó su encuentro y sintió que se le apretaba el corazón. Se dio cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para ayudar a esta familia. Después de la emotiva reunión, Willem pidió unos minutos a solas con Mia. «Señora Ford, ¿o debería llamarla señorita Clark?», comenzó. «Mia», respondió ella en voz baja. «Solo Mia». Willem asintió. «Mia, quiero ayudaros a ti y a Héctor, pero para hacerlo necesito saber la verdad. Toda la verdad». Mia lo miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, respiró hondo y empezó a hablar.
Le habló de su matrimonio con Christopher Reynolds, de sus oscuros negocios y sus vínculos con los bajos fondos, de cómo descubrió que estaba embarazada y decidió huir para proteger a su hijo nonato. «Yo no maté a Christopher», dijo con firmeza, «pero sé quién lo hizo, y por eso llevo tanto tiempo escondida». Willem escuchó atentamente, analizando cada palabra. Cuando Mia terminó, se dio cuenta de que tenía un plan. Durante las semanas siguientes, Willem puso a trabajar todos sus contactos y recursos. Contrató a los mejores abogados e investigadores privados, e incluso recurrió a sus antiguos contactos en las fuerzas del orden. Poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Resultó que Christopher Reynolds estaba implicado en una importante trama de blanqueo de dinero. Su desaparición fue un montaje de sus antiguos socios, que temían que los delatara. Frank Reynolds, como se vio después, no era solo un hermano preocupado, sino un participante clave en este plan criminal. Sus nuevas pruebas contra Mia fueron fabricadas para desviar la atención de los verdaderos criminales. Willem presentó personalmente todas las pruebas reunidas al detective Burns. La investigación se reabrió, pero ahora en una dirección completamente diferente. Tras 2 meses de duro trabajo, noches en vela e innumerables reuniones con abogados e investigadores, Willem pudo por fin darle a Héctor la tan esperada noticia. «Tu madre ha sido puesta en libertad», le dijo al chico, conteniendo a duras penas una sonrisa. «Se han retirado todos los cargos». Héctor corrió a abrazar a Willem, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Gracias, señor Hartley. Gracias por todo». Al día siguiente, Mia fue puesta en libertad. El encuentro con su hijo estuvo lleno de lágrimas y abrazos. Willem se quedó a un lado, observando la reunión familiar con una sensación de profunda satisfacción. Mia se acercó a él, todavía con Héctor de la mano. «Señor Hartley, no sé cómo darle las gracias. No solo me ha salvado a mí, sino también el futuro de mi hijo». Willem sonrió. «No hace falta que me lo agradezca. Veros juntos es la mejor recompensa». Pero la historia no acabó ahí. Willem se dio cuenta de que Mia y Héctor necesitaban tiempo para recuperarse de todo lo que habían pasado. Les ofreció quedarse en su casa el tiempo que hiciera falta. «Tengo una propuesta», dijo Willem unos días después. «Estoy creando una nueva organización benéfica para ayudar a familias en situaciones difíciles. Mia, me gustaría que fueras su directora». Mia se quedó sorprendida. «Pero, ¿por qué yo? Porque sabes por lo que pasan estas familias. Tienes experiencia y compasión. ¿Realmente puedes ayudar a la gente?» Mia estuvo de acuerdo, sintiendo que por fin podía usar su experiencia para algo bueno. ¿Y Héctor? Willem cumplió su promesa de una beca. El chico empezó en un colegio prestigioso, pero nunca olvidó sus raíces ni la importancia de ayudar a los demás. Willem miró a Mia y Héctor, que se habían convertido en una parte importante de su vida, y se dio cuenta de que ayudándoles había encontrado lo que le había faltado durante tanto tiempo: una familia. Habían pasado décadas desde aquellos acontecimientos. El aire gélido de diciembre quemaba el rostro de Héctor Ford mientras caminaba confiado por las ajetreadas calles de Nueva York. A sus 30 años, encarnaba la imagen de un hombre de negocios de éxito. Un caro abrigo de cachemira, un traje perfectamente ajustado de un famoso diseñador, zapatos lustrados hasta dejarlos brillantes. Su andar seguro y su postura erguida hablaban de su confianza en sí mismo y de su posición en la vida. Héctor acababa de terminar una reunión importante en la sede de su empresa. Como uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia, supervisaba el desarrollo de tecnologías innovadoras que, en su opinión, podrían cambiar el mundo a mejor. Su último proyecto, un sistema de inteligencia artificial para optimizar la asignación de recursos a organizaciones benéficas, interesaba mucho a la junta directiva. Absorto en sus pensamientos sobre la próxima presentación del nuevo proyecto, Héctor apenas se percató del bullicio festivo a su alrededor. Nueva York se preparaba para la Navidad. Los escaparates brillaban con guirnaldas, en las calles sonaban melodías navideñas y los transeúntes, cargados de regalos, se apresuraban en sus quehaceres. La vida de Héctor estaba resultando exactamente como había soñado. Una carrera de éxito, una hermosa novia, Mary,
con la que planeaban una boda para la próxima primavera, un piso acogedor con vistas a Central Park. Había conseguido todo lo que quería a base de trabajo duro y perseverancia. Al menos, eso creía él. Los acontecimientos de su infancia parecían un sueño lejano, casi olvidado. Héctor rara vez recordaba aquellos tiempos difíciles, prefería centrarse en el presente y el futuro. La imagen de su madre entre rejas, el sonido de un coche de policía dando portazos, el miedo y la incertidumbre de aquellos días. Todo eso lo había enterrado en lo más profundo de los rincones más recónditos de su memoria. Al pasar por una pequeña plaza, Héctor oyó voces de niños. Un grupo de niños reunidos en torno a un árbol de Navidad decorado comentaban animadamente sus cartas a Papá Noel. «¡Y yo le pedí una bicicleta nueva!», exclamó un niño de unos 10 años con los ojos brillantes de emoción. «¡Una roja con 10 velocidades!». «¡Y yo quiero un perro!», interrumpió una niña con coletas. «Si os habéis portado bien, Papá Noel os traerá regalos», sonrió la madre, observando a los niños con cariño. Héctor se detuvo de repente, como fulminado por un rayo. El mundo a su alrededor pareció congelarse y recuerdos olvidados pasaron por su mente. Se vio a sí mismo, un niño sentado a la mesa de la cocina, garabateando diligentemente cartas en un trozo de papel. «Querido Papá Noel, este año me he portado muy bien. Por favor, regálame una bicicleta. Quiero ayudar a mamá a repartir los periódicos». Héctor recordaba cuánto tiempo había pensado cada palabra, cuánto temía haberse equivocado y haber decepcionado a Papá Noel. Recordó la ilusión con la que había echado la carta en el buzón. Y entonces ocurrió un milagro. La bicicleta apareció, roja, brillante, como la que él había soñado. Héctor recordó su asombro, su alegría, su incredulidad. Recordó a su madre, Mía, mirándole con una mezcla de felicidad y preocupación. Los recuerdos llegaron en oleadas, la detención de su madre, el miedo y la incertidumbre, la soledad y la desesperación. Y luego la aparición de Willem Harley, el hombre que lo había cambiado todo. Héctor caminó despacio hasta el banco más cercano y se sentó, abrumado por la emoción. ¿Cómo había podido olvidarlo? ¿Cómo había podido no pensar en ello durante tantos años? De repente cayó en la cuenta. Aquella bicicleta no era Santa, era Willem. Willem, que se había enterado de su carta y había decidido cumplir el sueño del niño. Héctor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Recordó la bondad de Willem, sus incansables esfuerzos por ayudar a su familia, su fe en Héctor y en su potencial. Willem no solo había salvado a su madre de la cárcel, sino que había dado a Héctor la oportunidad de un futuro mejor. Recordaba cómo Willem le había ayudado a entrar en un prestigioso colegio público, cómo le había apoyado durante sus años universitarios, cómo le había dado sabios consejos cuando Héctor empezó su carrera. Willem siempre había estado ahí para él, guiándole y apoyándole en silencio, sin pedir nunca nada a cambio. Sacó el teléfono y marcó un número que hacía años que no marcaba. El corazón le latía con fuerza al escuchar el tono. «Diga», sonó una voz familiar al otro lado de la línea. «Willem, soy Héctor, y solo quería darte las gracias, por todo, y especialmente por esa bicicleta». La cálida risa de Willem se oía al otro lado de la línea. «Siempre supe que algún día te darías cuenta, hijo mío». Héctor sonrió entre lágrimas. Estaba tan concentrado en triunfar que olvidé a quién se lo debía. «Willem, me has cambiado la vida». «No, Héctor», respondió Willem en voz baja. «Tú has cambiado tu propia vida. Yo simplemente te di una oportunidad». Hablaron durante largo rato. Héctor habló de su trabajo, de sus planes de futuro, de su prometida. Willem escuchaba con interés. De vez en cuando le hacía preguntas o le daba consejos. «Sabes, Héctor», dijo Willem hacia el final de la conversación, «siempre he creído que conseguirás grandes cosas. Pero recuerda, la verdadera grandeza no está en lo que consigues, sino en cómo utilizas tu éxito para ayudar a los demás». Estas palabras conmovieron profundamente a Héctor. Se dio cuenta de que, persiguiendo el éxito, se había olvidado de lo más importante, la gente que le había ayudado cuando lo necesitaba, la gente que podría necesitar ayuda ahora. Tras la conversación,
Héctor permaneció sentado en el banco durante largo rato, mirando a la gente que pasaba. Pensó en su vida, en sus logros y en lo importante que es recordar de dónde vienes. Recordó a su madre, Mia, que ahora dirigía la organización benéfica que Willem había creado. Había dedicado su vida a ayudar a mujeres y niños en situaciones difíciles. Héctor se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no la visitaba, que no se interesaba por su trabajo. A su alrededor, el bullicio previo a las vacaciones continuaba. La gente se apresuraba en sus quehaceres, pero ahora Héctor los miraba con otros ojos. Vio a una anciana solitaria que se esforzaba por llevar pesadas bolsas. Una joven madre con 2 hijos que parecía al borde de un ataque de nervios. Un vagabundo sentado en una esquina con un cartel de cartón. En ese momento, Héctor tomó una decisión. Crearía su propia organización benéfica para ayudar a los niños desfavorecidos. No solo les dará cosas materiales, sino también esperanza, confianza en sí mismos y la oportunidad de un futuro mejor. Utilizará sus conocimientos tecnológicos para que la organización sea más eficaz y esté mejor orientada. Al levantarse del banco, Héctor sintió que le invadían una energía y una determinación nuevas. Sabía que el círculo se había cerrado. Ahora le tocaba a él ser el mismísimo Papá Noel, que una vez le había cambiado la vida. Sacó el teléfono y marcó el número de su prometida. «¿Mary? Tengo una idea. ¿Qué te parece si en vez de una gran boda hacemos una fiesta para los niños de los orfanatos? Y sabes, creo que deberíamos replantearnos nuestros planes de futuro. Tengo algunas ideas sobre cómo podemos utilizar nuestros recursos para ayudar a los que realmente lo necesitan». Al oír la entusiasta respuesta de Mary, Héctor se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Sentía que por fin había encontrado su verdadera vocación. Con una sonrisa en la cara, Héctor caminaba por la calle, dispuesto a empezar un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que devolvería a los demás el bien que él mismo había recibido una vez. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, pero estaba preparado. Al fin y al cabo, ahora tenía un propósito más grande que él mismo. Al pasar junto a un grupo de niños que aún discutían sus cartas a Papá Noel, Héctor se detuvo y sacó su cartera. Sacó varios billetes grandes y se acercó a la madre. «Siento molestar», dijo, tendiéndole el dinero. «Pero me gustaría que les comprara a los niños los regalos con los que sueñan. Que sean de Papá Noel». La mujer le miró confusa, pero Héctor se limitó a sonreír y siguió caminando. Sabía que esto no era más que el principio. Le esperaban grandes cosas, y estaba preparado para ellas. Por ahora conocía el secreto. La verdadera felicidad llega cuando haces felices a los demás. Y Héctor estaba decidido a traer esa felicidad al mundo, igual que Willem Hartley había traído felicidad a su vida. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.